Hola, ¿qué tal? A continuación, voy a explicar la corrección del examen semanal de la materia de ciencia de datos. Para introducirnos a la materia, como es nuestra primera prueba, vamos a explicar algunas definiciones. Ciencia de datos es una disciplina que combina estadísticas, informática y conocimiento de dominio para extraer información valiosa y de patrones. A continuación, les mostraré información de lo que pedía la primera pregunta. Bueno, como habíamos visto en clase, el método científico que se aplica aquí es el ciclo de vida científico, que es un proceso lineal. No es lineal, sino un proceso iterativo, en el cual vimos en las diapositivas, en que decía que era comunicación, formulación de pregunta, recolección, limpieza, análisis modelado, y comunicación de resultados. A continuación explicaré cada uno de los detalles. La comunicación empieza por entender la pregunta del negocio. ¿Qué pregunta quiere uno o qué queremos responder? La formulación principal es clara para esta pregunta, es clave para a continuación resolver los siguientes pasos del método. La siguiente es formulación de la pregunta, traducir el problema en una pregunta medible y accionable. Como ejemplo, hemos visto en procesos químicos cómo afecta la temperatura del agua en un proceso de filtración. Una pregunta sencilla, pero que nos encamina a responder la siguiente orden de los datos, como es la recolección. Para obtener los datos necesarios, ya sean bases de datos o archivos, en nuestro caso vamos a acudir a la bitácora de la TAR, que en este caso a continuación se los explicaré. Antes de ir con el problema de TAR, vamos a explicar cómo las librerías fundamentales de Python en ciencia de datos son con sus funciones algo fundamental, como la primera, que es NumPy, que la base provee un objeto de array multidimensional. Esta pregunta es mucho más rápido y eficiente que listas de Python para operaciones numéricas. Es esencial para el cálculo científico y también para álgebra lineal. Los pandas introduce el concepto de data frame, una estructura de datos tabular que facilita enormemente la manipulación, limpieza y análisis de datos, y piensa en ello como una hoja de cálculo que es muy buena y efectiva. Matplotlib es una librería que es de las más populares para crear visualizaciones estéticas, animadas e interactivas en 2D. Es fundamental para la exploración de datos, ayudándonos a entender distribución y la relación de las variables. El scikit-learn es el cerebro, el estándar para el aprendizaje automático en Python. Contiene una vasta colección de algoritmos de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad, con una API muy constante y fácil de utilizar. Pero a continuación le explicaré cuál es el que hemos estado usando estos días, y es Jupyter, que es prácticamente el cuaderno de trabajo de ciencia de datos, un entorno interactivo que permite escribir y ejecutar código, visualizar resultados y añadir texto explicativo en un solo documento, ideal para la experimentación y la comunicación del proceso del análisis. Nos falta más indagar en esa librería, que es la que vamos a estar utilizando estos días, pero por lo pronto son un resumen de lo que venían en las preguntas principales del examen. Ahora sí, vamos por el problema de TAR, y en este caso estamos analizando la bitácora de una planta de tratamiento de aguas residuales con una etapa de ósmosis inversa, RO, un proceso de alta tecnología para la purificación de agua. Problemas de calidad diagnóstico, valores faltantes, missing values, y la fila contiene unas fechas en las cuales a continuación describiré, como creo que esas las tenía correctas en los incisos, de cómo iban la identificación de los datos que estaban erróneos, mal ordenados, y que pues es un claro desorden en la ciencia de datos, que al ordenarlos de manera más correcta nos facilitan mucho la utilización de estos. Las reglas que se podrían aplicar en este caso serían una estandarización de formatos de fecha, convertir todas las fechas al mismo formato, también manejo de faltantes, rellenar los valores vacíos de las filas que estaban incompletas, y poder calcular con los datos anteriores una media y una interpolación basada en los datos anteriores y posteriores. El tratamiento de outliers, investigar si los valores atípicos de la temperatura y caudal son errores. Si lo son, se pueden reemplazar con los valores más representativos o con la media, como expliqué anteriormente. Eliminación de duplicados también es algo que abundaba mucho. Si se confirma que las filas idénticas son errores, eliminarlas sería una opción para evitar un sesgo en el análisis. También chequeos cruzados. Esta es una técnica de validación que compara diferentes columnas para asegurar la coherencia de los datos. Y reglas de validación, en este caso si la etapa es RO, entonces la dosificación debe ser mayor
a 60 miligramos sobre litro. Había una conversión que estaba correcta, pero que estaba en gramos sobre litros, y esa pues nos puede causar un error en los datos. Análisis lógico, por ejemplo, en las fechas podría ser eso, colocar los datos repetidos y el pH, que había un pH que estaba inexistente de 15. Entonces eso sería fundamental para un mejor orden. Bueno, y para responder la última pregunta de cómo podría ser una mejor optimización de la energía, del consumo de energía en las plantas de tratamiento de aguas residuales, formulando una buena pregunta, a mi parecer, sería qué variables del proceso, en este caso caudal, pH, temperatura, tienen una correlación más fuerte con el consumo de energía de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y cuál sería el ajuste óptimo de estas variables para lograr una reducción del 10% en el consumo energético diario sin comprometer la calidad del agua tratada. En este caso, pues habrán unas soluciones como sistemas de controles avanzados, también capacitores, poder optimizar un mejor consumo pues directamente con las conexiones a CFE, y también una regulación en el sistema de bombeo para trabajar coordinadas las bombas en ciertos horarios y reducir el consumo de energía o lo necesario para poder optimizar toda la planta. En este caso también una opción que se me hace muy interesante es el aprovechamiento de los residuos. Eso estoy consciente que ya aplica a plantas de tratamientos de aguas residuales más avanzadas y que tengan una tecnología y pues un mayor número de inversión. Puede ser la generación de biogás. En este caso el biogás es uno de los residuos más comunes en las plantas de tratamiento de aguas residuales y puede tener una cierta aprovechamiento de ese consumo de energía para poder convertir por medio de residuos sólidos, producir biogás que es rico en metano. Este biogás se puede capturar y utilizar en motores de cogeneración para producir electricidad y calor que pueden usarse para alimentar la planta, obviamente con un consumo menor, no como el que realmente sería para abastecer la planta al 100%, pero sí reducir un porcentaje significativo ese consumo de energía y poder ser más óptimo este proceso. Esto sería todo, muchas gracias, hasta luego.